seguir continuando nuestro estudio bíblico de Hebreos. Ha sido pues muy bueno todo lo que hemos aprendido, ¿no? Hebreos es como una carta que va muy directo, ¿no? Al corazón de cada uno de nosotros. Y quisiera que recordaras que esta carta, o este autor de Hebreos les está escribiendo a discípulos que tienen un trasfondo judío, es decir, judíos que se habían vuelto al cristianismo. Y estos judíos, esta iglesia a la que le está escribiendo, tiene alrededor de 30 años, son discípulos de alrededor de 30 años, ¿no? Entonces están pasando o se encuentran, digamos, desanimados, pues por varias causas, ¿no? Una de las causas probables es por la persecución que estaban viviendo en ese momento. Tú sabes que los cristianos en ese punto eran muy perseguidos, ¿no? Hasta la muerte. Y entre otras cosas, ¿no? La falta de madurez, cosas que hemos estado aprendiendo sobre a las personas a las que se les está hablando. Y ellos estaban dudando de si valía la pena seguir esta vida cristiana, ¿no? Estaban como que titubeando de, ¿vale la pena todo lo que, si me estoy esforzando, vale la pena estar sufriendo, ¿no? Quizá por la persecución, o vale la pena estar en el punto en el que estoy. Y a lo largo de este estudio que hemos estado teniendo, uno de los puntos importantes que el autor ha tratado de estarnos diciendo es mostrar la supremacía de Cristo, es decir, que Cristo es superior a todo, ¿no? Y recordarás que en los primeros capítulos se nos habló de que Jesús era o es superior a los ángeles y nos da una serie de argumentos donde podemos ver esa superioridad de Dios con los ángeles. Después nos habla de que Jesús es superior a Moisés. Tú sabes que Moisés, para los judíos, era Moisés, ¿no? Lo tenían en alta estima porque es un profeta que también trajo a ellos la ley, ¿no? La ley de Dios, y pues era importante para los judíos. Y en este capítulo que vamos a estudiar, vamos a estudiar sobre el capítulo 7, y lo que nos trata de decir el autor es, se centra en la superioridad de Cristo como sacerdote. La clase de esta mañana la titulé Un sumo sacerdote de un orden superior. Un sumo sacerdote de un orden superior. Para nosotros quizá, cuando hablamos de sacerdocio, de sacerdotes, quizá fue o lo entendimos de una manera diferente, no sé cómo explicártelo. O sea, nosotros no lo vivimos, ¿no? No estuvimos en este sistema donde había sacrificios, donde había una serie de reglas específicas que venían en la ley, no lo vivimos. Pero para los judíos y para los cristianos a los que se les habla en esta carta, lo conocían a la perfección. Ellos habían vivido, habían crecido en este sistema de sacerdocio y el autor les habla de una manera que sabía que lo entendían y es muy directo. Y para abarcar este capítulo 7, quisiera que nos regresáramos un poquito primero al capítulo 5 para recordar el tema del sacerdocio. Vamos a Hebreos 5, versículo 1. Y dice la escritura, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y entonces vemos que es un sacerdote, pues un intermediario, ¿no? Una persona que se dedicaba a hacer esa conexión entre Dios y los hombres, entre un Dios santo y una humanidad pecadora. ¿Qué nos hace ver que había un sistema de sacerdotes? Bueno, que había una brecha muy grande entre Dios y la humanidad por la causa del pecado. Es decir, no podíamos acercarnos a Dios porque Dios no puede vivir con el pecado, ¿no? O sea, como el agua y el aceite, no pueden estar juntos. No podíamos acercarnos a Dios. Entonces, los sacerdotes eran como ese intermediario que nos ayudaban de alguna manera a conectarnos con Dios o a estar con Dios. Y vamos a seguir leyendo Hebreos, versículo 4. Dice,
Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje, Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y lo que nos dice la Escritura es que un sumo sacerdote, no por querer tener ese honor, decir, yo quiero ser sumo sacerdote, me apunto, ¿no? No era así. Dice la Escritura que tenía que ser escogido por Dios. Y nos dice otro punto importante: este sumo sacerdote tenía que ser de una tribu en específica. Sabemos que hay 12 tribus de Israel, y ese sacerdote tenía que venir de la descendencia de esa tribu, que es la tribu de Leví. Y aquí lo que acabamos de leer nos dice que Dios ha hecho a Jesús sacerdote, pero de una orden muy diferente, es decir, de una orden que no tiene que ver nada con la tribu de Leví. Y dice que es según la orden de Melquisedec. Y después hasta aquí, si tú sigues leyendo, el autor hace una pausa y dice: les puedo seguir hablando de esto, pero ustedes se han vuelto torpes espiritualmente, así les dice, ¿no? Y les empieza a dar una serie de exhortación que ya vimos en clases pasadas sobre el crecimiento espiritual, ¿no? De no estar estancados, que debemos estar creciendo, y lo que seguimos viendo en el capítulo 6, y ahora en el capítulo 7 lo vuelve a retomar el tema del sacerdocio y lo que tiene que ver con Melquisedec. Y quizás te puedes estar preguntando, bueno, ¿y quién es Melquisedec, no? ¿Qué es eso del orden de Melquisedec? No tiene nada que ver con la ley de Moisés, ¿no? Donde se establece el sacerdocio. ¿Qué tiene que ver con nosotros como discípulos, no? Y quisiera que vayamos ahora sí a Hebreos. Vamos a leer desde el último versículo del capítulo 6. Hebreos 6 es el versículo 20. Perdón, estoy en Apocalipsis. Hebreos 6, versículo 20. Voy a leer desde la parte B, es decir, desde el primer punto, y dice: Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Lo vuelve a mencionar. Versículo 1 del 7, y dice: Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote de Dios Altísimo. Cuando Abraham regresa triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. ¿Y qué sabemos de Melquisedec? Realmente sabemos poco. La Biblia solamente nos habla en 4 versículos en toda la Biblia sobre Melquisedec. Lo primero, está en Salmos 10:4, está lo que acabamos de leer que repitió el autor de Hebreos, en la parte que dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la parte en Salmos donde se habla de él. Y la otra parte es en Génesis, que es el pequeño resumen que nos acaba de hacer el autor de Hebreos, en Génesis 14. ¿Y qué nos narra Génesis 14? Bueno, resulta que había una guerra. Eran 4 reyes contra 5 reyes. Y en esta guerra sale perjudicado Lot. Lot era sobrino de Abraham. ¿Cómo salió perjudicado? Pues resulta que el ejército que estaba atacando en esa área geográfica donde vivía Lot, lo captura a Lot, captura sus pertenencias y a todas las personas que estaban con él y se los lleva cautivos. Uno de los hombres de Lot logra escapar y va con Abraham y le cuenta todo lo sucedido. Entonces Abraham agarra
sus hombres y los lleva para rescatar a Lot. Abraham vence a este ejército, rescata a Lot, todas sus pertenencias, y cuando va de regreso, dice la Biblia en Génesis, que aparece este rey que se llama Melquisedec, y lo presenta como sacerdote del Dios Altísimo. Y le ofrece, dice que le ofrece pan y vino, Melquisedec a Abraham. Algo interesante es que, como te decía, la Biblia presenta a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, cuando la ley de Moisés aún ni siquiera existía, ¿no? Es decir, había un sacerdote fuera de lo que está establecido como el sacerdocio levita, el sacerdocio que viene de Aarón. Es un sacerdote, vemos a un rey que no es hebreo, es un rey extranjero, pero es presentado como sacerdote de Dios. Y no solo eso, ¿no? Sino que Abraham lo reconoce como sacerdote, toma la 10ª parte de todo lo que recuperó del botín de la batalla y se lo da a este rey y sacerdote Melquisedec. Como dato curioso, esta es la primera vez que vemos en la Biblia un diezmo que se da por parte de Abraham. Y todo esto es lo que nos resume Génesis, ¿no? Y lo que nos hace un poquito más resumido el autor de Hebreos en esta carta. ¿Y qué vemos de curioso aquí? Vemos que este rey es rey de Salem. Salem es lo que después pasa a ser Jerusalén, ¿sí? Entonces esa área geográfica antes se llamaba Salem y después pasa a ser Jerusalén. Otra cosa que nos menciona es que Melquisedec es rey de justicia. Significa eso, Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. ¿En quién piensas con estas definiciones? Rey de justicia, rey de paz. En Jesús, ¿verdad? Hay varias teorías sobre este personaje misterioso que es Melquisedec. De las dos más comunes es que una dice que Jesús en este tiempo en Génesis tomó la forma de Melquisedec, se le apareció a Abraham y por eso le ofrece pan y vino, ¿no? Si pensamos un poquito en el futuro, ¿quién representa? Por ejemplo, vemos que la sangre de Cristo representa el pan, el vino y el pan representa el cuerpo, ¿no? Hay como esos paralelos entre Melquisedec y Jesús. Y la otra teoría, sobre esta primera teoría, como es dice que piensan pues que se le apareció Jesús a Abraham tomando la apariencia de Melquisedec. ¿Por qué? Porque en lo que leímos que no se conoce de dónde salió este rey Melquisedec, su genealogía, no conocemos quién fue su padre, quién fue su madre, no conocemos cuándo nació y cuándo murió. Hacen como ese paralelo, ¿no? Y la siguiente teoría es que Melquisedec sí existió, es un rey que reinó Salem, pero el autor de Hebreos aprovecha este personaje antiguo y compara a Jesús con Melquisedec, hacen una analogía, porque se parecen, cómo es Jesús con esto que leemos de Melquisedec, y pues son esas dos teorías, ¿no? Yo en lo personal pensaría que fue la segunda, y que el autor de Hebreos aprovecha lo que se sabe de Melquisedec y lo que no se sabe de Melquisedec para hacer esta comparación con la genealogía de Jesús, para reforzar su argumento. Y Dios permitió también a Melquisedec como sacerdote anterior a un sistema levítico que vamos a ver más adelante. Pero eso no es importante, ¿no? No es importante que te centres en si Melquisedec existió, si Melquisedec era Jesús, eso no es lo importante. Lo importante es que podamos ver a Jesús como el sacerdote, el sumo sacerdote que es para nosotros. Y el autor de Hebreos lo que quería era asegurarse de que los cristianos a los que se estaba dirigiendo, los que lo estaban leyendo, si fue una carta o escuchando en su momento, les quedara claro la grandeza de Jesús, ¿sí? Él quería que vieran a lo grande que es Jesús. Y está tratando de explicarles, hacer esta conexión con Melquisedec para que vean la relación que hay
y para que puedan entender a qué se refiere cuando dice que Jesús viene del orden de Melquisedec. Y durante este capítulo, ahorita lo vamos a ver que el autor de Hebreos habla de 2 puntos. Primero, la conexión que acabamos de ver entre Melquisedec y entre Jesús, y por otro lado, mostrar que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, que es algo que ahorita vamos a ver. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 4 del capítulo 7. Dice el 4. Consideran entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior al que recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham, cuando Melquisedec recibió su diezmo. ¿Entendiste ese pasaje? Yo cuando lo leí me quedé así como, caray, ¿no? Tengo que volver a leer porque está un poquito revoltoso. Pero quiero explicártelo un poquito. Algo que vuelvo a repetir, podemos ver en Melquisedec es que era un sacerdote único, ¿no? Un sacerdote que estaba fuera del sacerdocio levita que normalmente conocemos. Vimos que no tenía su genealogía, no sabemos ni cuándo nació ni cuándo murió, ¿no? Pero vemos que hay un sacerdote fuera de lo común y no era de la tribu de Leví. Las 12 tribus de Leví aún ni siquiera nacían, ¿no? Recordemos que Abraham tiene un hijo y de ese hijo surgen las 12 tribus de Israel. Los hijos de Abraham todavía no nacían en este punto. Y algo que nos dice aquí la Biblia es que la tribu de Leví era la encargada de recoger ese diezmo de las demás tribus. ¿Por qué? Bueno, porque Dios había especificado que esa tribu de Leví solo se iba a encargar de lo que tiene que ver con las cosas sagradas, como el sacerdocio, los sacrificios, y no podían hacer nada más, ¿no? Más que hacer las cosas, ese encargo que Dios les había dado. Entonces, pues ellos no podían a lo mejor tener un ganado que llevar a pastar, no tenían, ellos no podían ir a cultivar, ¿no? Y Dios decide que las demás tribus le iban a dar este diezmo a esta tribu para que pudiera pues vivir de ello. Y lo que vemos aquí es que Melquisedec recibe un diezmo de parte de Abraham. ¿Qué trata de explicar el autor? Que si Aarón aún no había nacido, pero Aarón desciende de Abraham, entonces de alguna forma la tribu de Leví, de donde pertenece Aarón, le dio un diezmo a Melquisedec a través de Abraham. Un poco extraño, ¿no? El autor está tratando de decir eso, que aun cuando no hubieras nacido Leví todavía, ni Aarón, se dio un diezmo a Melquisedec a través de Abraham. Y otra cosa que nos dice es que es más grande el que bendice que el que recibe la bendición. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, de alguna forma, lo que nos está diciendo es que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levita. El sacerdocio de Melquisedec es posicionalmente superior al de Aarón. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y entonces, si nos dice que Jesús pertenece
al orden de Melquisedec, lo que nos está diciendo es que Jesús es superior a cualquier sacerdote levita. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Jesús es superior a cualquier sacerdote porque viene de otro orden, porque ese orden es mucho en el rango, digámoslo así, es mayor al sacerdocio levita. Imagínate cómo se sentían los judíos cuando les decían esto, ¿no? Ellos vivían en un sistema de sacerdocio humano, por así decirlo, y ¿cómo se sentirían cuando les dijeran, ¿sabes qué? Los sacerdotes, hay un sacerdote mayor a los sacerdotes que tú conoces. Me pongo en su lugar y digo, ¡ah! Y para los cristianos, a los que están recibiendo esta carta, pues de alguna forma se sentían igual porque estaban dudando. ¿Vale la pena seguir el cristianismo o sigo con las prácticas del judaísmo? ¿No? Estaban así como, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo se habrán sentido? Vamos a seguir leyendo, Hebreos 7, versículo 11. Dice, entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basa la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente? Con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Hasta el 17. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que el autor nos está diciendo ahora es que el sacerdocio del Antiguo Testamento habría sido suficiente si hubiera traído perfección, pero este sacerdocio no trajo perfección. La realidad es que no era así. ¿A qué me refiero? Bueno, en primer lugar, era un sacerdocio que estaba dirigido por humanos, ¿no? Un sacerdote podría ser sacerdote, pero seguía siendo un humano, ¿no? Y como humanos somos pecadores. Como humanos le fallamos a Dios. Nos equivocamos, ¿no? ¿Recuerdas que los sacerdotes ofrecían sacrificios primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo? Entonces, eran pecadores como nosotros, ¿no? Fallaban de alguna manera. Y los sacerdotes tenían que estar ofreciendo sacrificios constantes, ¿no? Para calmar la ira de Dios. Y esos sacrificios, pues no quitaban su condición pecadora. Y en segundo lugar, por más sacrificios que se hicieran con animales, sea la cantidad que sea de sacrificios que se hicieran, no resolvieron el problema del pecado y nuestra relación rota con Dios, ¿no? Este sistema, de alguna forma, cubría el pecado temporalmente, pero no lo quitaba. Y ese era el problema con el sacerdocio de levita, ¿no? Dios lo puso temporal, pero no quitaba el pecado, ¿no? Sino lo cubría temporalmente. Imagínate que te duele una muela. Yo creo que a todos aquí alguna vez nos ha dolido una muela, ¿no? ¿Cómo sientes el dolor y de repente dices, híjole, no me alcanza para el dentista, mejor me tomo un paracetamol, ¿no? Y te tomas una pastilla para el dolor y te quita ese dolor temporalmente, pero después viene el dolor, ¿no? Hoy estamos mordiendo el que muerde un clavo, ¿no? Y sea el remedio que usemos para ese dolor de muela, después nos vuelve a doler.
Y lo que necesitamos, pues, es hacer algo radical, ¿no? Necesitamos ir al dentista, que el dentista nos diga qué tenemos, si nos tiene que sacar la muela, si nos la tiene que tapar, si nos tiene que hacer una limpieza dental, pero tenemos que hacer algo radical. Lo mismo pasa con el sacerdocio levita. Dios dispuso que fuera un sacerdocio momentáneo, pero que no traía, no era perfecto, ¿no? Porque no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Y era temporal porque Dios tenía algo mejor, ¿no? Un sacerdocio mejor, un sacerdocio perfecto, que es el que iba a traer Jesús. Y este sacerdocio es un sacerdocio que no tiene fin. Ahora, ¿qué vemos aquí? Nos dice también que, bueno, si va a entrar un nuevo sacerdote, tiene que haber un cambio en la ley. ¿Por qué este cambio en la ley? Por lo que vimos, ¿no? Que los sacerdotes provenían de los levitas y Jesús no vino de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y Moisés no había dicho nada al respecto sobre que iba a ser un sacerdote, ¿no? Que iba a haber un sacerdote de esa tribu. Y ese sacerdote, al haber ese cambio, iba a haber un sacerdocio mejor, un sacerdocio donde ya no se requería este sistema de sacerdocio que los judíos conocían. Era un sacerdocio perfecto, un sacerdocio mucho mejor. Y el sacerdocio de Jesús no requiere de una genealogía, ¿no? El sacerdocio de Jesús dice que pertenece a un orden más grande. Vemos que pertenece al orden de Melquisedec. Y además, Jesús, pues es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué mejor sacerdote no podemos tener? Y recalco el versículo 16 que leímos, dice: Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, dice la versión que yo tengo. Por el poder de una vida que no puede ser destruida, indestructible, ¿no? La palabra indestructible es una palabra griega, que es akatalitos y significa imposible detenerlo. Es decir, Jesús es el ser calificado, está calificado para ser un sacerdote eterno. Está calificado para ser ese sacerdote que necesitamos, que es completo, que es perfecto, que intercede por nosotros ante Dios y que su vida es indestructible. ¿Sí? Es el sacerdote que necesitamos. Tenemos un sacerdote que vive para siempre, tenemos un sacerdote que no necesita ser reemplazado, alguien que murió en la cruz, alguien que resucitó y alguien que hoy está sentado a la derecha del Padre. Es el mejor sacerdote que podemos tener. Continuemos con lo último que nos resta de Hebreos, Hebreos 7, versículo 18 al 22. Y dice: así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un argumento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a este juramento, Jesús es quien garantiza un mejor pacto. Vamos a detenernos ahí poquito. Nuevamente, el autor de Hebreos está recalcando que el sistema de sacerdocio levítico que existía era parte de la ley de Moisés, pero no era suficiente, ¿no? No nos llevaba a la perfección, es decir, no quitaba el pecado completamente y no nos podíamos acercar, pues, a Dios completamente también. Y dice la Escritura que este sacerdocio entonces ahora queda anulado por ser débil e inútil. No significa que no sirviera para nada este sacerdocio, ¿no? Al contrario, fue temporal, porque Dios así lo dispuso, fue como un parche temporal para poder tener esta comunión con Dios, pero no era suficiente. Necesitábamos algo que
fuera único y para siempre. Dios permitió este sistema de sacerdocio para que pudiéramos acercarnos a Él en ese momento, pero era incompleto. La sangre de los animales que se sacrificaban no tenían el poder de quitar el pecado. Y ese sacerdocio solo tenía un propósito, ¿no? Apuntar a Jesús. Que en el futuro iba a haber un sacerdote mucho mayor. ¿Qué nos dice aquí también la Escritura? Que Dios ha llegado a ser sacerdote de una mejor manera. Dice, no porque tenga que venir de un linaje en específico, como la tribu de Leví, sino por parte de un juramento, de parte de Dios. Es Dios, ¿no?, quien está diciendo, yo les juro que va a haber un sacerdote que va a estar ahí para ustedes y que va a ser mucho mayor y va a traer cosas más grandes. Dios tenía un sacerdocio mejor. ¿Cuándo hizo este juramento? ¿Antes o después de Aarón? Fue después de Aarón, ¿no? O sea, ya existía el sacerdocio levita y vemos que después, en Salmos, que es Daniel quien está escribiendo esto, David, perdón, y dice estas palabras, ¿no? Profetizando que iba a haber este juramento de parte de Dios. Y continúa la Biblia diciendo que por este juramento de parte de Dios, Jesús garantiza un mejor pacto. Qué increíble tener esa noticia, ¿no? Qué increíble tener ese juramento de parte de Dios. Ahora sí vamos a terminar lo que nos resta de los versículos, del 23 al 28, y dice: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Qué increíble. Vemos que los sacerdotes eran muchos, ¿no? Un historiador cuenta estos sacerdotes y hay 83 sacerdotes bajo el sistema antiguo, desde Aarón hasta el primer siglo. ¿Por qué? Porque eran humanos, ¿no? Nacían, morían y alguien tenía que tomar su lugar para reemplazarlo. Pero con Cristo es diferente. Cristo es nuestro sacerdote y dice que a la vez Él es el sacrificado, ¿no? Toma los dos papeles, de sacerdote y de sacrificio. Porque dice que Él se dio voluntariamente. Qué increíble. Y permanece para siempre porque Jesús resucitó y vive para siempre. No tenemos que esperar otro, no tenemos que esperar algo mejor. Jesús lo hace y lo perfecciona todo. En el versículo 25 leímos: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Amigo que nos visitas, este mensaje es para ti. Dios puede salvarte a través de Jesús, ¿no? Conócelo verdaderamente, acércate a Él, lee lo que hay en la Biblia y verás que tiene cosas increíbles para tu vida. Y entonces vemos que Dios le da a Israel este sistema de sacerdotes para poder relacionarse, vuelvo a repetir, pero también con el propósito de apuntar hacia el futuro, que es un sacerdocio mejor, Cristo.
¿Por qué? Porque en Jesús encontramos un sacerdote que no le afecta la muerte, un sacerdote que vive para siempre, un sacerdote que nunca pecó, un sacerdote que tiene compasión de los demás. Él vivió aquí en la tierra, pasó por las mismas debilidades de nosotros, las mismas tentaciones, perdón, pero jamás pecó y se compadece de nosotros. Y es un sacerdote que intercede por ti y por mí delante de Dios para que nuestros pecados sean perdonados. Porque es importante que el autor de Hebreos quería que comprendieran esto las personas a las que se dirige y que nosotros podemos comprenderlo. Bueno, por lo que te decía, ¿no? Quizá para nosotros el pensar en un sistema de sacerdotes no lo vivimos, no estuvimos ahí presentes, pero necesitamos entender que nuestra relación con Dios estaba quebrantada. Nuestra relación con Dios estaba rota. Había algo que nos separaba de Dios y no podíamos estar cerca de Él. Tenía que ver a alguien a medias que nos ayudara un poco, pero tenía que ver a alguien mejor que nos ayudara completamente. Tenemos esas buenas noticias, que es de lo que trata el Evangelio en la Biblia, ¿no? Que Dios en su amor ha buscado siempre la forma de acercarnos a Él. Que a pesar de nuestra condición pecadora, a pesar de que le fallamos, a pesar de que le damos la espalda muchas veces, Dios te quiero conmigo, ¿no? Y voy a hacer lo imposible para acercarme a ti. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Envió a su Hijo a convertirse también en ese sacerdote que nos va a ayudar a conectarnos con Dios. Y podemos acercarnos confiados completamente. Si hoy estás escuchando eso, conoce a Jesús si no lo conoces. Reconoce que somos parte de una humanidad quebrantada por el pecado, ¿no? Y que nos aleja de Dios. Y este mensaje también es para nosotros, así tengamos 1 año, 2 años, 5 años, más de 30 años en la fe. Necesitamos volver a Jesús, ¿no? Porque vivir en este mundo hace que nos desviemos, hace que le demos la espalda a Dios muchas veces. Y necesitamos voltear a ver quién es ese sumo sacerdote. Reconocer que tenemos un sacerdote que supera todo. Reconocer que tenemos un sacerdote que es mucho mayor al sacerdocio que estaba establecido y que puede ayudarnos a acercar a Dios. El sacerdocio, como conclusión, el sacerdocio que teníamos antes era bueno, pero era temporal, ¿no? Era inferior porque no quitaba el pecado. Pero el nuevo pacto con Jesucristo, como sumo sacerdote, es superior en todos los sentidos. Porque a diferencia de los sacrificios del antiguo pacto, solo podían cubrir el pecado y Jesús lo quita. Y no tiene que volver a ser repetido. Fue una vez y para siempre. Y Dios mismo nos invita a acercarnos a Él confiadamente a través de Jesús. Volteemos a ver ese sacerdote que tenemos. Veamos, no perdamos más bien la mirada en quién es Jesús, que no se nos olvide que es el Hijo de Dios y que es nuestro sumo sacerdote para tener esa cercanía con Dios. Acompáñame a orar. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Señor. Gracias por el amor que muestras a nuestras vidas, Dios. Porque por nuestros propios méritos, Señor, no tenemos la forma de ser salvos, Señor. Por nuestros propios méritos no tenemos la forma de acercarnos a ti, Padre, porque somos pecadores. Nuestra condición humana, Señor, nos hace débiles, Señor. Te fallamos constantemente, Padre, pero gracias por enviar a tu Hijo, Dios. Gracias, Jesús, también por sacrificarte por nosotros, por haber ido a la cruz, Señor, cuando no tenía la necesidad, pero gracias a ese sacrificio, Señor, y a que tú eres ese sacerdote que nos acerca a nuestro Padre, Señor, podemos acercarnos confiadamente, Dios. Gracias por todo tu amor, por todas tus bendiciones, por todo lo que haces en nosotros. Ayúdanos a reconocer ese gran sacerdote que tenemos, que es Jesucristo. Que no se nos olvide, Padre, que gracias a Él podemos
cruzar ese puente que nos separaba, desde ese abismo, Señor, que nos separaba de ti. Te amamos, Padre, y es en el nombre de Jesús en que te oramos estas cosas. Amén. Muchas gracias.